aquí para congregarnos y compartir, y nos encanta cuando vienen gente a ver nuestra iglesia, a compartir con nosotros y que se vuelvan parte de nuestra familia. Hoy vamos a hablar de algo, un tema que a mí me toca mucho. Primero que todo, vamos a hablar acerca de algo que nuestros pastores siempre nos están diciendo, que el mundo en el cual estamos hoy en día es un mundo que quiere todo rápido, ¿verdad? So, the world we live in today is a world that wants everything quick. It wants everything turned around fast. We look for quick food, right? Who doesn't love fast food? You know, who doesn't love quick answers, ¿verdad? ¿A quién no le encanta la respuesta rápida? Hoy en día tenemos a ChatGPT que nos responde todo, nos da la respuesta a todas nuestras preguntas inmediatamente. Una de las cosas que también nos gusta es el éxito rápido, right? We love fast things. We love to become famous quickly. We love all sorts of things that happen right away. But we have to understand something. En este mundo, no todo tiene que ser rápido. No todo puede ser rápido. Y una de las cosas en nuestra vida cristiana, no puede ser rápida. Right? We cannot have a fast-paced Christian life. We have to have a solid Christian life. Dios a menudo actúa en temporadas, en procesos, con paciencia y con perseverancia. Y eso es algo que tenemos que aprender. Una de las cosas que sí tenemos que entender es God works at His own time, at His own pace. God works in a way that He needs to take His time sometimes. And we have to learn to understand that. We have to learn how to deal with that. Así que hoy venimos bajo el tema la fe que persiste en las bendiciones y en las pruebas. So today's topic is going to be faith that persists in blessings and in trials. El texto principal que vamos a usar va a ser en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y 12. Pero en particular, lo que vamos a leer es los pasajes en capítulo 11, 29 al 40. Y una de las cosas que quiero que entendamos es que no vamos a leer esto ahora mismo. Voy a desarrollar esos versículos mientras vamos leyendo y mientras vamos durante este proceso. ¿O se pueden sentar? I'm sorry. No, perdón, que no veo bien y no me di cuenta. En Hebreos 11, del 29 al 40, una de las cosas que vemos que algunas personas oraron y fueron curados. Algunas personas oraron y fueron enterrados, pero ambos creían. En Hebreos 11, del 29 al 40, nos muestra que la fe auténtica actúa con valentía tanto en la victoria como en el sufrimiento. Amén. Y es importante entender eso, que son dos extremos, la victoria y el sufrimiento. Y algunas de las personas que vamos a hablar de ellos vieron el poder de Dios abrir los mares, derrumbar las murallas y conquistar reinos. Mientras que otros que permanecían fieles, aun cuando la fe no los libró del dolor, de la persecución y de la muerte. El pasaje nos enseña que la fe verdadera no se mide por los resultados visibles, sino que en la confianza inquebrantable que tenemos con Dios, que nos promete
algo mejor Yes. más allá de esta vida que tenemos. Padre, Sí, Señor. Santo. La fe no se mide por el resultado, sino por la resistencia. Santo. Sí, Señor. Gracias. Cuando leemos en las escrituras, nos encantan las historias de cuando el mar rojo se abrió, cuando Daniel estuvo con los leones y ellos estaban domesticados, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes que aprendemos en el libro de Hebreos es que Hebreos se niega a permitirnos a definir la fe de una forma tan estrecha, porque la fe es mucho más que eso. No es solamente lo bueno. La fe viene con las dificultades también. Señor. So the primary text that we're going to be using today is going to be in Hebrews 11 and 12. In particular, we're going to read passages 11, 29 through 40. And one of the things that we have to understand about those passages is that we're going to get something out of it. We're going to realize that some of the people prayed and they were healed. Some of the people that we're going to talk about prayed, but they were buried. Come on. But in both cases, they believed. Yes. Right? And in Hebrews 11, 29 through 40, it shows us that the authentic faith acts boldly in both victory and suffering. So on both extremes, of both ends of the spectrum, it acts boldly. Some people that we're going to talk about saw God's power to open the seas, to bring down the walls, and to conquer kingdoms, while others, they remained faithful even when their faith did not deliver them from the pain. Even when it didn't deliver them from persecution or even death. Yes. They remained faithful. Yes. And these passages, one of the things that it teaches us is that faith is not measured by visible results. It's measured by the unwavering trust that we have to have in God. Yes. Amen. Because God promises something that's beyond this world. Yes, Lord. Thank you. One of the key points is that faith is not measured by outcome, it is measured by the endurance. Amen. Amen. When we read the scripture, what's one of the things we love? We love to read about the parting of the Red Sea. We love to read about Daniel being in the midst of all those lions and they couldn't open their mouths to hurt him, right? The control, the domestication. But the book of Hebrews, when you really read it, it refuses to let us define faith that narrowly, because faith is not that narrow. Faith is not about the good stuff. Amen. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera va a ser la fe que recibe. Amen. ¿Ok? Santo. Y vamos a leer Hebreos 11 del 32 al 34. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Amén. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir ejércitos enteros. Dios se mueve, hermanos. Amén. Amen. Él no está limitado a cómo nosotros esperamos que Él se mueva. Él tiene su propia forma de moverse. Nosotros no podemos decir que Dios tiene que moverse de una forma a otra porque nosotros no entendemos. Vamos primero a mirar
a la mujer con el problema de sangre. Esa historia la hemos oído aquí muchas veces. Y se encuentra en Marcos 5 del 25 al 34. Y no lo voy a leer porque ya la conocemos bien. Pero ella entendió que la última esperanza que ella tenía era tocar el manto de Jesús. Yes. Amén. Amén. Aun cuando la ley y la multitud de las personas lo prohibían. Ella no tenía plataforma, ella no tenía ni fuerza. Ella no tenía ningún tipo de garantía. Pero aún así lo intentó. Su fe no esperaba permiso. Atravesó con resistencia y tocó el manto de Jesús. Amén. Gracias, Padre. La fe que recibe está dispuesta a alcanzar. Santo. Incluso cuando dicen que te mantengas atrás. Si te dicen que no lo hagas, si tú tienes fe, esa fe te impulsa. Yes. La fe que la movió, la hizo avanzar aún cuando ella estaba débil físicamente. Ella creyó. Pero, ¿qué fue lo que ella creyó? Ella creyó que este simple toque del manto del maestro iba a cambiar su vida. Ella tenía fe. Jesús no solo la sanó, sino que afirmó públicamente: hija, tu fe te ha hecho salva. Santo. Y eso nos recuerda que la fe auténtica no se define por la fuerza de la persona, sino por la confianza puesta en el poder Sí, Señor. y compasión de Jesús. Santo. Santo eres, Señor. We're going to speak now about faith that receives. It's going to be one of the three different types of faiths that we're going to talk about. Faith that receives is going to be in Hebrews 11, 32 to 34. And we read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. And what more shall I say? For time would fail me to tell you of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, and were made strong out of weakness, became mighty in war, and put foreign armies to flight. See, brother, God still moves. Yes. But the one thing we have to understand is that God doesn't move the way we expect him to move. God doesn't follow our rules. Yes. We follow his. Yes. The first person we're going to talk about, and we're going to have several examples, is the woman with the issue of blood. And we've talked about her many times here in service. It's found in Mark 5, 25 through 34. And I won't read it because we're all really familiar with it already. She understood that her last hope was to touch Jesus' mantle. Yes. Right? Even when the law and the crowd prohibited it, she knew that that's what she had to do. Señor. She had no platform, no strength, no guarantee, but she needed to try. Yes. Her faith did not wait for permission, which is important, right? She broke through the resistance and touched Jesus' mantle. Poderoso Dios. The faith that receives is willing to reach, Yes. even when everything says to stay back. Come on. And faith, a faith that moved her, that advanced her, even though she was weak, right? Because the last thing you want to do when you're weak is move, but it drove her, right? That faith that she had drove her, and she believed that that simple touch of the teacher's mantle would change everything in her life. That's the level of faith she had. Her entire life was going to change if she could just touch his mantle. Yes. And Jesus not only healed her physical body, but
he publicly affirmed to her, "Daughter, your faith has healed you," Sí, Señor. reminding us that authentic faith is not defined by the strength of the person. It's not how strong you are, but it's in the trust that you have placed in the power of Jesus. Yes. Señor. Sí, Señor. Santo. El próximo ejemplo es Bartimeo, el ciego. Yes. Y la historia se encuentra en Marcos 10, 46 al 52. Y dice, después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Santo eres. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, dígale que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a su lado su abrigo. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, hijo, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, pues irte, pues tu fe te ha sanado. Gloria a Dios. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Es importante que notemos que Bartimeo no podía ver a Jesús. Pero una cosa que la fe hace, Bartimeo no se intimidó por el ruido, no se intimidó por la oposición ni por las circunstancias. Amén. Cuando intentaron callarlo, su fe se hacía más fuerte, Yes. Sí, Señor. no más silenciosa. Cuando lo trataron de parar, su fe aumentó. La fe que recibe es persistente. Amén. Sigue llamando hasta que la misericordia responda. Yes. Bartimeo reconoce que Jesús es la única fuente que puede transformarlo. Amén. Y por eso él clama con insistencia, aun cuando la multitud lo trató de callar. Su fe no se conforma con saber que Jesús pasa cerca. Su fe lo impulsa a levantarse, a tirar su abrigo y a acercarse al Maestro con una petición clara, Amén. que recobre la vista. Amén. Jesús responde no solo a su necesidad física, pero a la valentía de la confianza que Bartimeo tenía. Amén. Amén. Tu fe te ha salvado. Wow. Santo, lindo, poderoso. Esta escena nos recuerda que la fe que recibe es aquella que se atreve a clamar. Amén. Una fe silenciosa no trabaja muy bien, ¿verdad? Tiene que clamar, Amén. tiene que persistir, tiene que moverse hacia Cristo, Amén. aun cuando todo parezca imposible. Bartimaeus, the blind man, is in Mark 10, 46 through 52. And they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting on the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart,
Get up, he is calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, what do you want me to do? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, go on your way. Your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Amen. Yes. Bartimaeus couldn't see Jesus, right? He was blind. But Bartimaeus was not intimidated by the noise, the opposition, or the circumstances that appeared in that moment. Amen. When others try to silence him, his faith grew stronger, not quieter. And that's important, that your faith grows. When opposition appears, your faith has to be stronger. Yes. Amen. The faith that receives is persistent. It keeps calling until mercy responds. It doesn't give up. Amen. Bartimaeus recognized in Jesus that he was the only source capable of transforming his reality, similar to the woman with the problem of blood. And for this reason, he cried out incessantly, even when the crowd told him to silence, when they tried to silence him. His faith was not satisfied with knowing that Jesus was passing by. That wasn't enough for him. His faith propelled him to get up, to leave his cloak behind, and to approach the master with a clear request that he regain his sight. Jesus responds not only to Bartimaeus' physical need, but to the courage of his trust. Your faith has saved you. You have to trust in God. You have to have a strong trust in God that he's going to do it. Yes. This scene reminds us that the faith that receives is the one that dares to cry out. Faith cannot be quiet. You need a change in your life. You got to cry out. Yes. Yes. Amen. Santo y poderoso. You also have to move towards Christ even when everyone around you says to not move. El próximo ejemplo que tenemos es Pedro caminando sobre el agua. Santo. Y ese se encuentra en Mateo 14, 22 al 23. And I'm sorry. Gracias, Espíritu de Dios. Aquí vemos a Pedro. Él vivió una de las escenas más espectaculares y poderosas de fe en la Biblia. Mientras la tormenta sacudía la barca, él se atrevió a tomar un paso imposible simplemente porque Jesús le dijo, ven. Su fe lo sostuvo mientras mantuvo su vista en Jesús. El milagro no ocurrió en la barca. El milagro ocurrió cuando él tomó ese paso. La fe que recibe está dispuesta a moverse antes de tener plena certeza. Él no probó el agua a ver si estaba sólido. Él no probó a ver si había una piedra en el agua donde él se podía parar. Él tuvo una certeza plena y tomó ese paso. Su fe lo sostuvo mientras mantuvo la mirada en Cristo. Pero cuando él permitió que el miedo le hablara más fuerte que la voz de Jesús, Poderoso Dios. comenzó a hundirse. Yes. Sin embargo, Gracias, Padre. la gracia del Señor fue más rápida Gracias, que la Señor. duda. Santo Dios. Y Jesús tomó su mano antes de que él se hundiera. Santo. Yes, Father God. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe que recibe no es la que nunca duda, sino la que aún en el medio del temor decide caminar.
Santo. Santo. hacia Jesús y clamar por Él cuando las fuerzas fallan. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque solo en la presencia de Jesús las tormentas se someten. Yes. ¡Ey! So the next person we're going to speak about is Peter walking on water. And this is found in Matthew 14:22 through 33. Here we see Peter experience one of the most beautiful and powerful scenes of faith ever in the Bible. Right? The storm is tossing the boat, and I want you to visualize this if you can. The storm is tossing the boat, and Peter dare take the impossible step off the boat into the stormy waters simply because Jesus said, "Come." His faith sustained him as long as he kept his gaze on Christ. The miracle didn't happen in the boat. The miracle happened on that first step on the water. Faith that receives is willing to move before full certainty. Right? Peter didn't check the water to see if there is a log that he could stand on or a rock that he could stand on. He didn't check to see if maybe it wasn't that deep. He just took that step because Jesus said, "Come." His faith sustained him as long as he kept his gaze on Christ. But at one point he allowed fear to speak louder to him than the voice of Jesus. And what happened at that moment? He began to sink. However, the Lord's grace was swifter than his doubt. And Jesus took him by the hand before he sunk. Poderoso Dios. This teaches us that the faith that receives is not one that never doubts, but one that even in the midst of fear decides to walk towards Jesus and cry out for him Yes. even when your strength fails. Poderoso Dios. Because only in his presence are the storms subdued. Yes. Podemos hablar también de Lázaro, cuando fue resucitado, en Juan Oh, 11, yes. del 1 al 44. Gracias, Padre. Yes. Aquí vemos que la fe que recibe no siempre es la que entiende, sino la que confía aun cuando Dios parece llegar tarde. Marta y María enfrentaron la muerte de Lázaro con dolor y con muchas preguntas y con una convicción profunda. Preguntaron, si hubieras estado aquí. Wow. ¿Y qué hizo Jesús? Él llamó a Lázaro fuera del sepulcro y Lázaro vino. Yes. Esto demuestra que ninguna situación, por más oscura, tarde o imposible que parezca, está fuera de la autoridad del Señor. Yes. La fe que recibe confía que Dios aún puede moverse incluso cuando parezca demasiado tarde. Oh, yes. Santo. Porque puede ser tarde para nosotros, pero para el Señor nunca lo es. Yes. The next story we're going to speak about is when Lazarus was raised from the dead. On John 11, 1 through 44. Here we see that the faith that receives is not always the one that understands, but the faith that trusts even when God seems to be late. I use the word seems there, seems to be late. Martha and Mary faced the death of Lazarus with pain and a lot of questions, but they have a deep conviction. They asked Jesus, if you had been here. Jesus calls out to Lazarus to come out of the tomb, and Lazarus does. And this demonstrates that no situation, no matter how obscure, late, or impossible,
is outside of his authority. Faith that receives trust that God will move even when it feels like it's too late. Because it may be too late for us, but it's never too late for God. Amen. Yes. We're gonna learn about a couple of Greek words. Actually, I'm sorry, not Greek words, Hebrew words. Because they apply really strongly here. ¿Verdad? Vamos a aprender un par de palabras hebreas que se aplican en esta situación. La primera es, y me perdonan porque mi pronunciación hebrea, así que, forgive me. Batak, que es confianza y seguridad. Poderoso Dios. Y la definición la podemos encontrar en Proverbios 3:5, donde dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Amen. Batak es la fe que sabe porque confías en que Dios te sostendrá. Apoyando todo tu peso en Él. Santo. Dios Y poderoso. sigue viendo, Dios sigue moviéndose y Dios sigue respondiendo. So the Hebrew word, the first one we're going to learn is batak. And it means trust, confidence, and security. Amen. And we can find the definition in Proverbs 3:5, and it says, trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. Batak is the faith that steps out because it trusts God will hold. Resting all your weight on God. God still sees, God still moves, God still answers, even if you don't understand it. Le voy a hacer una pregunta. Es fácil tener fe cuando recibimos, ¿verdad? Cuando el Señor levanta a una persona que uno conoce que está enferma, cuando hace su milagro es fácil, ¿verdad? Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué ocurre cuando nos acercamos al agua y el mar no se abre? Santo es el Right? Señor. So, it's easy to have faith when we're receiving, when we're getting all the good stuff. When you have a problem and God fixes it right away. Yes. But I'm going to ask you a question, and I want you to ponder on it. What happens when you approach the waters and the sea doesn't part? Poderoso Dios. Ahora vamos a hablar un poco de la fe que espera. Santo. Santo Dios. Y ahí lo vamos a encontrar en Hebreos 11 del 39 al 40. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Santo. La fe no es solo creer en los resultados, es mantenerse en la esperanza confiadamente. So, we're going to speak about the faith that waits. And we're going to find it in Hebrews 11, 39 to 40. And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they shall not be made perfect. Poderoso Dios. So, faith is not just believing for outcomes. Faith is about remaining waiting sometimes. La segunda palabra que vamos a aprender que se aplica aquí es emuná, que quiere decir fidelidad firme. Santo. Y podemos encontrar la definición en Habacuc 2:4 que dice, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios.
Emuná significa confianza firme y constante en Dios, expresada mediante fidelidad, lealtad y compromiso vivo. No solo creer, sino actuar con fe a lo largo del tiempo. So the next word we're going to learn about is emunah, and it means steadfast faithfulness. And we can find the definition in Habakkuk 2:4. And it says, "Look at the proud one. His soul is not right within him, but the righteous will live by his faith." Emunah is a steady, enduring trust in God, long term. And it is expressed through faithfulness, loyalty, and lived commitment. Not just a belief, but faithful action over time. Y aquí podemos hablar de Job, ¿verdad? Porque un ejemplo excelente para hablar de este tipo de fe. En los primeros 2 capítulos de Job, Job lo perdió todo sin explicación. Pero se negó a soltar de Dios. Su fe no estaba en los resultados, sino su fe estaba en lo digno que es Dios. Emuná es mantenerse fiel cuando entiendes lo que Dios, emuná es mantenerse fiel cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Porque esa es la parte difícil. Nosotros es fácil creer y entender y estar contento cuando entendemos lo que está pasando, pero este tipo de fe es tener fe cuando no sabemos lo que Dios está haciendo. Ay, ay, santo. Yes. Una fe que no depende de circunstancias, sino del carácter de Dios. No importa lo que yo esté viendo, lo que yo esté recibiendo. La fe mía es en el carácter del Señor. Amén. Job pierde sus bienes, su salud, familia y el apoyo emocional que lo rodeaba, de sus amigos y de su esposa. Pero aún en el medio de todo ese dolor, se aferra a la verdad inquebrantable de que Dios sigue siendo digno y que Dios sigue siendo Dios. La adoración de Job no nace de lo que tiene. Y es fácil decir, oh, Dios me da tanto, ahora lo voy a adorar. No, la adoración que Job tenía no tenía nada que ver con lo que él tenía, sino de quién era el Señor a quien él le servía. Yes. Aunque no entiende el porqué de su sufrimiento, Job rehusó maldecir a Dios y se mantuvo fiel, resistiendo el golpe, en una fe que llora pero no renuncia. Él podía sufrir pero nunca renunció. So we're gonna talk about this type of faith with an example from Job chapters 1 and 2. Job lost everything without explanation, yet he refused to let go of God. His faith was not in the outcome. His faith was in God's worthiness. Emunah is staying faithful when you don't understand what God is doing. That's the hard part. It is easy for us to understand if we know the reasons why. But emunah is a faith that you have to be centered even when you don't know what God is doing. A faith that does not depend on circumstances, but on God's character instead. Job loses his possession, his health, his family, and even the emotional support of those around him, like his friends and his wife. But even in the midst of it,
even in the midst of the deepest pain that he was going through, he clung on to the unshakable truth that God is worthy. His worship wasn't based on what he had, but on who the Lord is. Although he didn't understand the reason why he was suffering, he refused to curse God and maintain his faith. It's a type of faith that weeps but doesn't give up. Yes. You can suffer, but you don't give up. Yes. Vamos a hablar de Ana en Primera de Samuel 1. Gracias, Padre. Y ahí vemos que Ana es otro ejemplo de la fe. Ana tenía una fe que no se rinde ante el dolor. No se amarga por la espera. Ella esperó mucho tiempo, pero nunca se amargó por la espera. Sino que transformó la angustia que ella estaba pasando en clamor. Un clamor delante de Dios basado en la angustia que ella estaba pasando. A pesar de la humillación, de la esterilidad y la incomprensión, incluso dentro del mismo templo, ella derramó su alma con una convicción profunda. Solo el Señor puede cambiar lo que ningún humano puede tocar. La oración de Ana no era un ritual. Y eso es algo que los pastores nos enseñan mucho, ¿verdad? La oración de ella no era un ritual. Era un desahogo sincero que nace de la confianza que ella tenía con el Señor. Y Dios respondió dándole un hijo, pero no solamente respondió dándole un hijo, sino habiendo un capítulo nuevo en la historia de Israel. Cambió la historia por completo. Lo que la vida de Ana nos enseña es que la fe que recibe es aquella que persevera, que ora aún cuando las lágrimas nublan la vista y que creen que Dios escucha, recuerda y actúa en el tiempo perfecto. No en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Él. Porque uno puede pedirle al Señor, pero Él te escuchó, Él se va a recordar, pero Él no tiene que hacerlo ahora. Él lo va a hacer en el tiempo perfecto. Amén. So we're going to talk about Hannah in 1 Samuel 1. And Poderoso here we Dios. see in Hannah a faith that does not give in to pain. Or it doesn't become bitter while it's waiting for answers, right? But what does it do? It transforms her anguish into crying out before God, right? Despite humiliation, barrenness, and incomprehension, Yes. she pours out her soul with deep conviction. Only the Lord can change what no human can touch. There are many things that we cannot do, but nothing's impossible for our God. Yes. Her prayer was not a ritual, which is one of the things our pastors keep telling us, right? Her prayers were not a ritual. It was sincere. It was a sincere release that is born in trust that she had with the Lord. And God responded not only by giving her a son, but by opening up a whole new chapter in the history of Israel. Hannah's life teaches us that the faith that receives is the one that perseveres. She prays even when tears cloud her eyes, and that she believes that God hears, remembers, and acts in His perfect time, not ours. Vamos a hablar un poco de David en las cuevas, ¿verdad? En Primera de Samuel 22. Aquí vemos a David en la cueva de Adulán.
era un lugar oscuro que parecía el final. Pero Dios transformó esa situación al principio de una nueva temporada. para David. Yes. Él era perseguido, agotado y sin respuestas. Pero David aprende que la fe que recibe no siempre vive en palacios, sino en cuevas donde todo parece perdido. Uno no puede tener fe cuando todo le va bien. Tiene que tener fe cuando las cosas están difíciles. Poderoso Dios. La fe de David no se basa en lo que él ve, sino en la certeza de que Dios sigue obrando aún cuando el escenario parece contrario. Porque las cosas se vean de una forma que yo no entiendo, que yo no creo que están correctas, no quiere decir que el Señor no está obrando. Su historia nos recuerda que la fe verdadera reconoce que las cuevas no son tumbas, sino lugares donde Dios forma carácter, renueva fuerzas y prepara el cumplimiento de su palabra. Sí, Señor. Amén. We're going to speak quickly about David in the caves in 1 Samuel 22. Here we see David in the cave of Adullam, and it was a dark place that seemed like the end of him. But God transformed this situation into the beginning of a new season for him. He was persecuted, exhausted, and without answers. Right? David learned that the faith that receives is not always lived in palaces, but in caves where everything seems lost. You don't have faith only when things are going good. Right? Sometimes when you least, in the place where you least expect to find it, that's where faith is. Yes. Amén. David's faith is not based on what he sees, but on the certainty that God continues to work even when the scenario seems otherwise. His story reminds us that the true faith recognizes that the caves, they were not tombs, but they were a place where God was building character. Yes. They were a place where God was renewing strength. Sí, Señor. They were a place where God was preparing for the fulfillment of His word. Yes. Lord. El silencio no es ausencia. Amen. El retraso no es rechazo. Yes. Santo. Y las temporadas ocultas no se desperdician. Yes. A veces la fe no cambia la situación, nos cambia a nosotros dentro de ella. Yes. So silence is not an absence. Delay is not rejection. Hidden stations are not wasted. Sometimes faith doesn't change the situation, but it changes us within that situation. Amen. We're the ones that are changed, not the situation. Una palabra más le voy a dar. Kavah, que es anticipación confiada. Santo. Y la definición está en Isaías 40:31 y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, Santo. caminarán y no se fatigarán. Kavah significa esperar activamente, con expectación. Amen. So one more Hebrew definition is kavah, which means confident anticipation. And we can find the definition in Isaiah 40:31. And it says, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Yes. Santo. They shall mount up with wings like eagles. Santo. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amén. Kavah means to wait actively and expectantly. Job se negó a abandonar a Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Esto es
el emuná. Se mantuvo fiel cuando nada tenía sentido. Pero también vivía con la anticipación de las preguntas sin respuestas, aferrándose sin resolución a esos problemas. Esto es el Kabá, que es esperar a lo largo plazo, pero seguir confiando. Son dos definiciones del mismo problema que Job tenía. So Job refused to abandon God even when everything collapsed. This is emunah, right? He stayed faithful when nothing made sense. But he also lived in the circumstances of unanswered questions, holding on without resolution. This is kava, which is waiting long term, but still trusting. Ana seguía volviendo a Dios año tras año. Eso es emuná. Fidelidad constante en el mismo lugar de dolor. Las cosas no cambiaron, pero ella seguía constantemente confiando en el Señor. Sin embargo, cada oración llevada, anhelo y expectativas que aún no se habían cumplido, esto es Gabá, esperanza sostenida bajo presión. Porque a veces cuando el Señor no nos contesta nuestras peticiones de inmediato, sentimos un poquito de presión. Hannah kept coming back to God year after year. This is emunah, consistent faithfulness in the same place of pain. When things don't change, but you still have faith in Him. Yet, every prayer carried longing and expectation that had not been fulfilled yet. And this is Gavah, which is hope held under pressure. David no abandonó su vocación, ni siquiera cuando las circunstancias lo contradecían. Eso es emuná, manteniéndose firme entre la promesa y la realidad. Porque a veces nuestra realidad no es lo que nos han prometido todavía. Pero también vivió dividido entre lo que Dios le dijo y lo que él veía. Eso es Gabá, esperar pacientemente el momento de Dios. ¿Cuándo va a llegar el momento? No sabemos, pero el momento va a ser el momento perfecto. Yes. Amén. Yes. David did not abandon his calling, even when his circumstances contradicted it. This is emunah, remaining steady between the promise and the reality. But he also lived split between what God said and what he saw. This is Gavah, waiting patiently for God's timing. He knew that God was going to do it, but the time had not come yet. But it's going to come in the perfect time of God. Yes. Señor. Ya tengo otra pregunta. Santo. Hablamos de la fe que recibe y hablamos de la fe que espera. Pero ¿qué pasa cuando la espera se convierte en sufrimiento? So we spoke about the faith that receives and the faith that waits. But we have to ask ourselves, what happens when waiting turns into suffering? La fe que sufre. Y encontramos eso en Hebreos 11 del 35 al 38. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros les mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras
desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno para ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. No solo respuestas tardadas, sino un sufrimiento que permanece. Ahora llegamos a la fe fuerte. Santo. Faith that suffers. We're going to find this in Hebrew 11:35-38. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in the dens and caves of the earth. This is not just delayed answers, but this is suffering that remains. Vamos a hablar de Esteban en Hechos 7 del 54 al 60. Aquí vemos en Esteban una fe que sufre, pero no retrocede, ni se contamina con amargura. Una fe que, aún rodeada por odio, piedras y violencia, mantiene los ojos fijos en la gloria de Cristo. Mientras sus acusadores ellos se paraban ahí, me imagino, apretando sus dientes, levantando sus manos para matarlo con tanto enojo. Esteban levanta la mirada y ve a Jesús esperándolo, afirmándolo y recibiéndolo. El sufrimiento de Esteban no lo endurece, pero lo santifica. Él ora por sus enemigos, entrega su espíritu y muere con la misma mansedumbre con la que Jesús murió. La vida de Esteban nos enseña que la fe que sufre no es una fe derrotada. Y pensamos eso mucho. ¿Por qué Dios no me está ayudando y me siento derrotado? No, la fe que sufre no es una fe derrotada, sino es una fe que revela a Cristo por medio del dolor. Yes. Santo. Una fe que permanece fiel cuando obedecer cuesta. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque todos estamos dispuestos a ser fiel cuando no nos cuesta. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero cuando nos cuesta, ahí es que vemos. Tanto. Y que sabe que la gloria que espera es mayor que cualquier piedra que puede herirlo. Stephen, Acts 7:54-60. Here we see in Stephen a faith that suffers, but that doesn't shrink back or become contaminated with bitterness. It's a faith that even surrounded by hatred, stones, and violence, it keeps his eyes fixed in the glory of God. While his accusers gnash their teeth and raise their hands to kill him, Stephen looks up and sees Jesus waiting for him, affirming him, and receiving him. Stephen's suffering does not harden him, it sanctifies him. He prays for his enemies. He gives his spirit, and he dies with the same meekness that Jesus died. Stephen's life teaches us something, and what it teaches us is that faith suffers. Faith that suffers is not a defeated faith. Amen.
but a faith that reveals Christ in the midst of the pain. A faith that remains faithful when obedience is difficult. Because that's the hard part. Yes. We're all faithful when it's easy. We're all faithful when we have a nice car and we come to church and a full stomach. Mhm. Yes, sir. True faith starts to come in when we suffer. Amen. That's what we got to think about. Gracias, Padre. Santo. A faith that remains faithful when obedience is difficult and knows that the glory that awaits is greater than any stone that can hurt us here. Mhm. Santo. El último ejemplo que vamos a hablar es de Jesús Ay, santo eres, Señor. en Hebreos 12:2. Y lo voy a leer. Dice, fijémonos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y a Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, Sí, y se Señor. sentó a la derecha del trono de Dios. Gracias. Aquí contemplamos a Jesús como el modelo supremo de la fe que sufre. Amén. Sí, Señor. Porque Él no solo soportó la cruz, sino que lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Él sabía lo que venía. Gloria a Dios. Mostrando que la verdadera fe no huye del dolor cuando sabe que el propósito de Dios es mayor que el sufrimiento presente. Cristo enfrentó vergüenza, el rechazo, la agonía, pero mantuvo su mirada fija en la gloria del Padre Yes. Señor. y en redención que su sacrificio produciría. Wow. Yes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. El ejemplo de Jesús nos enseña que la fe que sufre no es una fe débil, sino que es una fe enfocada. Sí, Señor. Una fe que persevera porque sabe que el dolor no es el final, Sí, Señor. sino que es el camino a la victoria. Amén. Sí. Señor. Cuando miramos a Jesús, el autor y consumador de la fe, Sí, Señor. Él nos recuerda de algo, que cuando el sufrimiento llega, no caminamos solo. Seguimos a aquel que ya venció Sí, Señor. Gracias, Padre. y que sostiene para que también nosotros podamos cumplir esa carrera. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. So we're going to talk about Jesus. Thank you, Jesus. Hebrews 12:2. And it says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So the one thing we see here is that we contemplate Jesus to be the supreme model of the suffering faith. Because he not only endured the cross, but he did so for the joy set before him. He knew what was coming after, Yes. showing that true faith does not flee from pain Mhm. when it knows that God's purpose is greater than the present suffering. Amen. Sí, Señor. Christ faced shame, rejection, and agony. But he kept his gaze fixed on the glory of the Father and the redemption his sacrifice would produce. His example teaches us that faith that suffers is not weak faith. Amen. Some people think, oh, something's wrong. Why are you suffering? If you're doing it right, you don't suffer. Well, that's just the opposite. Faith that suffers is not weak faith.
but it's focused faith. A faith that perseveres because it knows that the pain is not the end. Amen. Sí, Señor. That pain is the path to victory. Amén. Looking at Jesus as the author and finisher of faith, it reminds us that when suffering comes, we do not walk alone. God doesn't put us to suffer and leaves us. Mm-mm. We follow the one that has already conquered and who sustains us so that we too can finish the race. Sí, Amen. Señor. Sí, Señor. Gracias, papá. La última Gracias, palabra Jesús. que le voy a dar es chesed, que es el amor inmutable de Dios. Amen. Y lo encontramos en Lamentaciones 3, 22 y 23. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Santo. Qué Santo grande es su eres. fidelidad. Gracias, Señor. The last Hebrew definition I'll give you is kesed, which is the immutable love of God. And we find it in Lamentations 3, 22 through 23. And it says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Jesús es el modelo de tres tipos de fe, ¿verdad? Confiable, soportada y sufrida. Jesús encarna la plenitud de la fe. Jesús confiaba completamente en el Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Ese es el patar. Él se encomendó incluso cuando el camino lo llevaba a la cruz. Él soportó con una fidelidad inquebrantable. Sí, Señor. Ese es el emuná. Él permaneció obediente ante el rechazo, el dolor y el silencio. Y en la cruz sufrió sin apartar su mirada, demostrando que la verdadera fe no es una forma de escape, sino es una rendición que se aferra a Dios hasta el final. Amén. El mayor acto de fe no es un milagro, fue la cruz. Sí, Señor. Señor. Santo. So Jesus is the model of all three types of faith. Sí, Of Señor. the trusted faith, the endured faith, and the suffered faith. Amen. Jesus embodies the fullness of faith. He trusted the Father completely. That's the definition of patak. And trusting himself even when it led to the cross. He endured with unwavering faithfulness. That's our amunah. Remaining obedient through rejection, pain, and silence. And in the cross, he suffered without turning away, proving that true faith is not an escape, but a surrender that holds on to God to the very end. The greatest act of faith was not the miracle, it was the cross. Mhm. Amén. Amén. Gracias, papá. En preparándome para la prédica encontré una parábola que honestamente no es de la Biblia, no sé de dónde la encontré. But I wrote it down porque me gustó. Es acerca de dos árboles. Dos árboles planteados al lado de un río. Y el primer árbol tenía muchas raíces superficiales. El segundo árbol tenía muchas raíces profundas que se aferraron a una piedra debajo de la tierra. Y llegó una tormenta fuerte. Y obviamente
El árbol con las raíces superficiales se cayó. El árbol con las raíces profundas, agarrándose de esa piedra, sobrevivió. La fe no consiste en detener tormentas. Se trata de tener raíces que se mantengan firmes. Sí, Señor. Amén. Sí, Padre Santo, tú eres, papá. Quick story that I ran into, and I honestly, it's not from the Bible, and I don't remember where I got it from, but I wrote it down. It's about two trees planted side by side next to a river. And the first tree had very superficial roots, a lot of them, but superficial. The second tree had deep roots that wrapped around a deep rock. Then a storm came, and the storm hit hard, and the tree with the superficial roots tilted over and fell, while the other tree stayed steady. Faith is not about stopping storms. It's about having roots that hold through the storm. Amén. En conclusión, hermanos, cuando pensamos en las personas de las cuales hablamos hoy, algunos escaparon del fuego, algunos tuvieron que caminar a través del fuego, pero algunos llegaron a la eternidad en el fuego. Yes. Pero ninguno de ellos fue solo al fuego, y nosotros tampoco. So in conclusion, when we think back of the people we talked about today, some escaped the fire, some walked through the fire, and some entered eternity in the fire. But none of them were alone in the fire, and neither are we. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Amén.